Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al 10º seminario web eh, que se viene realizando, ¿verdad? Dentro de lo que sería el quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, ¿ok? Organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, antes de iniciar este 10º seminario, me gustaría cederle la palabra al coordinador científico del evento, el profesor Christian Grabowski, para dirigirnos unas palabras. Bueno, muchas gracias, profesor Adán Colmán. Sean todos bienvenidos una vez más. Gracias por apoyar nuestro evento. Hoy, nuestro 10º seminario web sobre un tema bastante apasionante, ¿verdad? Que está atrapando a la comunidad científica en los últimos tiempos, ¿verdad? Sobre una enfermedad muy importante de varios cultivos que es la piricularia, específicamente en trigo, ¿verdad? Eh, Hoy justamente tenemos a dos grandes exponentes, ¿verdad? Sobre el tema, y quiero saludarle ya de entrada al doctor Carlos Ausi, que quien está haciendo una estancia postdoctoral en República Checa, quien gentilmente nos está colaborando a nuestro quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, a quien ya agradecemos de antemano, y también a la ingeniera Cintia Casal, ¿verdad? Quien es eh, profesional paraguaya local, quien ha publicado varios trabajos sobre el tema. Entonces, quiero saludarles y agradecerles el apoyo a nuestro evento, ¿verdad? Que ya es bastante reconocido a nivel nacional y regional, ¿verdad? Entonces, caminando hacia nuestro quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, que va a ser realizado los días 14, 15 y 16 de abril del 2021. Llegamos a nuestro 10º seminario web, que sería el penúltimo del año antes de nuestro evento. Entonces, sin más cosas para agregar, ¿verdad? Yo invito a todos a que sigan enviando sus trabajos, sus resúmenes, para que podamos publicar en nuestro congreso. La fecha tope de envío es hasta el 15 de diciembre. Entonces, gentilmente les invito a que sigan enviando sus trabajos para que puedan ser publicados, ¿verdad? Entonces, a los participantes que nos siguen eh, cada 2 semanas, ¿verdad? Nuevamente agradezco y espero que aprovechen a estos dos profesionales excelentes que van a ponernos en contexto sobre este tema bastante importante. Muchísimas gracias a todos y espero que aprovechemos de la mejor manera posible. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor Christian. Antes de dar inicio a nuestra jornada, quisiera recordarles a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de la página del Facebook, vía Facebook Live. Estaremos transmitiendo en directo este seminario web. Bueno, entonces, para esta ocasión, contamos primeramente con la presentación de la ingeniera Cintia Casal Martínez con el tema Piricularia orice en trigo, diversidad de linajes y hospederos alternativos. Con relación a la ingeniera Casal, ella es ingeniera agrónoma formada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con una maestría en Ciencias en Biotecnología por CEMIT, UNA. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba, en España. Cuenta con especializaciones en el ámbito de biociencias y biomedicina y ciencias alimentarias. Ella es categorizada por el CONACYT en el PRONI nivel 1 y se desempeña como docente investigador del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNA. Como así también es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Asunción y Itapúa. Bueno, invitamos entonces a la ingeniera Cintia a que pueda compartir su presentación y le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Si por ahí me confirmas si me escuchas, Adam, si se ve la pantalla. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Antes que nada quería agradecer a los organizadores por la invitación y también dar la bienvenida a las personas que hoy en día
se están tomando un tiempo para ser parte de esta jornada. Bueno, como ya mencionó el ingeniero Adam, nosotros el día de hoy vamos a estar hablando sobre la especie de Pericularia, ¿verdad? Que afecta a trigo y a la vez a otras malezas. Yo les voy a estar hablando como en forma introductoria con respecto al trigo en sí, a su importancia. Y después vamos a ir pasando y hablando sobre los diferentes, sobre las diferentes propuestas que se hacen teniendo en cuenta la diversidad de los linajes en esta especie y así también los hospederos alternativos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta al trigo como alimento, se posiciona dentro del 42% de los alimentos o de los cereales que son que hacen parte al suministro diario de energía. Entonces, junto con el arroz, que es otro hospedero también, incluso identificado con hace mayor tiempo de Pericularia, y el maíz forman ese grupo importante que cubre esos requerimientos. Entonces, es parte de nosotros poder seguir aumentando la producción de estos alimentos y de estos cereales, mirando la proyección al 2050, en donde se estima el crecimiento a nivel poblacional, por ende el requerimiento del suministro de energía. También me gustó mucho esta presentación, estos gráficos, ¿verdad? Porque muestran también que va a estar en manos de los países en subdesarrollo, como somos nosotros, la posibilidad de seguir aumentando y seguir produciendo estos cultivos. En cuanto a Paraguay, nosotros tenemos un área sembrada aproximadamente de entre 550 a 400 hectáreas destinadas a trigo, con una producción en términos de toneladas de entre 1.000.000 y 700.000 y un rendimiento entre 250, 2.500 y 3.000 kilos por hectárea. Eso es más o menos el estimativo en los últimos 10 años. Importante también mencionar cuáles son los departamentos con mayor producción o en los que se producen, mejor dicho, este cultivo en Paraguay. Están enfocados más en el área, en los departamentos del este o sureste, como por ejemplo Itapúa, Alto Paraná, seguido por Caguazú, Cazapá, y también por su adaptabilidad en otras regiones se expandió a lo que vendría a ser el área más central como San Pedro y también Canindeyú. Bueno, en un análisis que se hizo del potencial de agronegocios de las áreas de Canindeyú, Alto Paraná y Itapúa, el trigo se encuentra entre los 4 mejores cultivos o tipos de cultivos con ese potencial, y de esos 4 es el único cultivo que es de característico de cultivo de invierno. Bueno, en cuanto a la importancia del trigo en Paraguay, es también una característica importante es su valoración a nivel internacional, ya que es constantemente elogiado y se busca bastante la calidad que tiene el trigo nacional para su exportación. Entonces, de modo a no olvidar, Paraguay fue el primer país subtropical que tuvo la capacidad de ser exportador de trigo. Y como les digo, no es un trigo que
o sea, que este trigo cumple todas las características y en cuanto a calidad para ser competitivo. Nuestro principal mercado es Brasil, y es justamente Brasil. También se abrió un mercado y que siempre está, es bastante constante, que es Vietnam. Y en los datos actuales cuenta Bolivia, ¿verdad? Pero en años anteriores incluso también se llegó a hacer exportaciones a Chile. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior y toda la importancia de este cultivo, vamos a hablar de un patógeno que es bastante devastador si se le dan las condiciones para este cultivo y otros cereales, que se le conoce como Pyricularia oryzae o también Magnaporte, que es su fase sexual. Más adelante vamos a ir hablando sobre las controversias con respecto a esta especie. Bueno, hoy es día es conocido como el agente causal de esta enfermedad, ¿verdad? En inglés blast o ráfaga en cereales, ¿verdad? Como les dije anteriormente, es un fitopatógeno que registra pérdidas importantes en la agricultura a nivel mundial, principalmente porque afecta a cultivos como el arroz, el trigo y otros cereales. Y los síntomas que presentan en hoja es lo que pueden observar y a su vez también una proyección de severidad, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos un poquito de historia con respecto a Pyricularia, en cómo fue que empezó a ser importante para el trigo o que se le visualice en el cultivo de trigo, porque originariamente esa enfermedad surge o le da un giro de importancia para ciertos estudios cuando le afecta al arroz, ¿verdad? Sin embargo, desde 1880 se ha reportado Pyricularia grisea, ¿verdad? Que es otra especie, pero afectando a un pastor, ¿verdad? Que es digitaria. Entonces, a partir de ese momento, podemos decir que se empiezan a registrar aislados de estos cereales, de estos cultivos, poáceas en general, ¿verdad? Bueno, a partir de 1892 se empieza a observar y a identificar a Pyricularia en arroz. Inicialmente era todavía Pyricularia, después le dieron la denominación de Oryzae por el cultivo en sí en que fue aislado. Y a partir de ahí, más de 50 especies de monocotiledóneas en general fueron reportando la presencia de Pyricularia. En 1970 empieza la primera controversia de este género, ¿verdad? Porque a nivel de experimentos, de unos cruzamientos en laboratorio, pudieron encontrar la fase sexual de este hongo, en donde se podían observar unas ascosporas que eran bastante similares a una especie ya identificada, que era Magnaporte silvini, por lo que ahí empezó a generar la duda si estaba taxonómicamente correcta la denominación de Magnaporte. Bueno, después, con unos análisis filogenéticos, demostraron que Magnaporte efectivamente era un grupo polifilético, donde tenía diferentes orígenes o ancestros, y que Magnaporte oryzae no era congénito con Magnaporte salvinii, por lo que la identificación morfológica inicial se consideró incorrecta. Sin embargo, se empezaron a estudiar y a hacer reportes y a verificar estas diferencias, ¿verdad? Y como ya había varios grupos que lo denominaban de una u otra forma, se quedó en que el nombre correcto para poder hablar de blast disease o el causante de la enfermedad en las
las poáceas es piricularia. Ya por la característica que tiene la patogenicidad y también las características ecológicas y evolutivas. Pero no es que no sea raro que sigan encontrando o que encuentren que grupos de investigación deciden optar por el nombre de Magnaporte. Por lo que según el grupo decida cuál es la forma en que quiera llamarla, entonces ustedes podrían encontrar, si hacen una lectura, tanto como piricularia u Magnaporte, ¿verdad? Entonces finalmente se prefiere piricularia, pero no está mal llamarla como Magnaporte. Ahora, empezó la siguiente duda. Ahora ya se definió, bueno, generalmente le podemos llamar como Grisia y no como piricularia y no Magnaporte. Pero empezó el otro proceso que es el organismo causal en poáceas. ¿Cómo se puede identificar? ¿Son Oryzae o son Grisia? Y específicamente en trigo. ¿Son Oryzae o es Grisia? Bueno, entonces, en el 2002, Koch hizo un análisis de algunos genes como la actina, la beta-tubulina y la calmodulina, en donde a partir de los resultados que obtuvo, pudo definir que realmente Magnaporte oryzae es una especie distinta a la Magnaporte grisia o piricularia grisia. Y un estudio más reciente hicieron las comparaciones, ¿verdad? A nivel ya de varias regiones del genoma, en donde encontraron que aislados de piricularia tienen provenientes tal vez de diferentes hospederos o incluso de un mismo, ¿verdad? Hospedero, que pueden ser de arroz o de trigo, tienen 1% nada más de diferencia en el ancho de su genoma. Y a su vez también encontraron que estos organismos o estos aislados se diferenciaban en un 10% con respecto a lo que vendría a ser piricularia grisia y otra piricularia también de importancia para el cultivo, ¿verdad? Que es piricularia penicetígena. Bueno, entonces de ese modo, ¿cómo vamos avanzando, verdad? Ahora específicamente, el resto era la denominación, o sea, decidir cuál era la denominación, cómo era la forma correcta primero de mencionarle o de escribirle a nivel de género. Después ya se comprobó y se identificó también a nivel de especie. Entonces, cosa que yo no mencioné anteriormente también, que es importante que tengamos en cuenta, es que la piricularia en trigo era una enfermedad endémica de la región, de nuestra región. Específicamente, el primer reporte oficial o el primer reporte científico que se dio de esta enfermedad en trigo fue en 1985-86, ¿verdad? En donde fue reportado en una comunicación corta en Brasil, ¿verdad? Este esquema es de un review en donde tomaron en cuenta no solo evidencia científica, sino también algunos reportes que se fueron dando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por lo que se pueden ver más fechas. Pero vamos a enmarcar o vamos a centrarnos, como le dije, en la primera epidemia, que fue en 1985. Posterior a eso, 10 años después, se reportó en Bolivia. En Paraguay tuvo su primer reporte en el 2002 y en el 2005 se concretó o se confirmó la primera epidemia, causando severos daños en el cultivo, ¿verdad?
Seguidamente también se reportó en el norte de Argentina. Y por último, hasta el 2015 eran reportados casos de piricularia en trigo a nivel regional, por así llamarlo, ¿verdad? Sin embargo, en el 2016 sale el primer reporte de la infección de trigo en el sureste de Asia, específicamente Bangladesh, por piricularia. Y es ahí en donde salta y se saltan todo tipo de alarmas y de evidencias de que esta enfermedad o este patógeno no es solamente un patógeno de importancia regional, sino mundial. Se realizaron diferentes estudios para poder identificar si las cepas de Bangladesh o los aislados de Bangladesh tendrían alguna conexión y sí, y evidentemente ellos relacionaron que hubo ese contagio, hubo esa diseminación a partir de unas importaciones que recibieron de Brasil, de unas semillas que recibieron de Brasil y probablemente a partir de ahí se diseminó el hongo, ¿verdad? Bueno, entonces a nivel mundial, nosotros tenemos reportes de piricularia en nuestra región, que va desde Bolivia, el sur de Brasil, sureste de Brasil, también nuestra región más sureste, ¿verdad? Y la parte norte de Argentina. Y Bangladesh e incluso también Pakistán. Existen reportes también que esta enfermedad ya fue y se ha observado síntomas en trigo en Pakistán. Bueno, ¿qué tienen de similares estas regiones, verdad? Básicamente es la condición ideal para que el patógeno se desarrolle, ¿verdad? Que son de temperaturas elevadas, entre 90 y 95%, y temperaturas cálidas que comprenden entre 25 y 28 grados. Pero eso es básicamente no es una limitante, ya que sabemos, no sé si ven, no sé por qué sale como error, pero bueno, es básicamente eso no es una limitante hoy en día porque sabemos que existen varios parámetros, entre esos la temperatura y la humedad y las precipitaciones que van cambiando por efectos del cambio climático. Por lo que la expansión de esta enfermedad a nivel mundial, ¿verdad? Donde se cultiva trigo y arroz, puede ser un problema importante, ¿verdad? Entonces, hoy en día están reportados en esos lugares, sin embargo, pueden afectar a bastante mayor número de países. Bueno, hasta ahí estamos viendo el efecto en sí de este patógeno. ¿Qué es lo que sabemos básicamente de su ciclo, ¿verdad? En trigo, es que vamos a iniciar a partir de esa infección de espiga que pasa a la semilla, que ya vieron que fue la capacidad, o sea, por esta capacidad es que logró atravesar el continente. Entonces, podemos empezar por ese punto. Posteriormente, ya en el cultivo instalado, tiene también la capacidad de infectar las hojas bajeras, ¿verdad? Entonces ahí tiene el potencial de producir conidias y a partir de ahí también favorecer su diseminación. Dos puntos también importantes para este ciclo es que tienen, por los sistemas de siembra directa, ¿no? Y los restos de cultivos, se consideran como nichos para que pueda ocurrir la reproducción sexual del hongo.
Así como también que esa reproducción pueda estar dada en otros huéspedes de la especie poácea, ¿verdad? Que también a lo mejor no infectan, pero sí tienen la capacidad de colonizar esas especies hasta que después se vuelva a integrar el cultivo o se vuelva a sembrar y a partir de eso se tienen inóculos ya nuevos, ¿verdad? Y también vamos a hablar entonces a partir de, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de las teorías que surgen con respecto a de dónde surge esa diversidad que hay de linajes, en realidad, ¿verdad? Piricularia orizae. Entonces tenemos que son hospederos comunes para linajes diferenciados. Eso es la propuesta más fuerte que hay hasta ahora, ¿verdad? Sabemos que todo cambia, pero por el momento es esa la propuesta más fuerte que hay con respecto a los diferentes linajes. Y básicamente está influenciado por lo que vendría a ser el flujo de genes. Este flujo de genes se puede dar por mecanismos tanto porque están dados los mecanismos ecológicos y los mecanismos genéticos para ello. Si nos enfocamos o hablamos de los mecanismos ecológicos, estamos hablando del amplio rango de hospederos, en donde 1/3 de las especies de la Tierra vendrían a ser parte de las familias poáceas, ¿verdad? Entonces, esta característica favorable para el flujo, sumado a la característica o a los mecanismos genéticos de recombinación, ya sea sexual o asexual, que también se puede dar por transposones, generan esa variabilidad genética que existe entre los diferentes linajes de Piricularia orizae. ¿Cómo se da este flujo de genes a partir de los cruzamientos? Entonces, vamos a hablar de que tenemos un hospedero 1 y un hospedero 2. Cada uno tiene un linaje específico en su inicio. Sin embargo, estos linajes es conocido que podrían tener un hospedero común. En ese hospedero común, como les dije anteriormente, en el ciclo de vida, hablamos de que puede ser incluso en resto de cultivo o puede ser en la planta in vivo, ¿verdad? En proceso de crecimiento, se da todo lo que vendría a ser el intercambio genético, ¿verdad? Por selección natural, probablemente algunos sobrevivirán, otros no. Sin embargo, otra vez tendrán la capacidad de infectar otro hospedero o a la vez el mismo hospedero inicial, pero con otra carga genética y a lo mejor con otra especificidad. Entonces, esa es la forma la forma en que se propone que se van generando los nuevos linajes en esta especie. Bueno, hasta ahí tenemos entonces el proceso en sí de esa variabilidad de linajes que se puede encontrar en Orizae. Sin embargo, la duda es siempre, ¿y cómo emergió la enfermedad en trigo y en la región de Brasil? ¿Verdad? ¿Por qué esa especificidad y por qué ese lugar? Bueno, la propuesta, como les digo, hasta ahora siempre son propuestas, ¿verdad? No, vamos a ver si después avanza. Yo siempre suelo decir que es como los artículos que van saliendo de Piricularia son como unas temporadas y tiene sus episodios. Entonces, por lo menos hasta ahora, lo que yo vi, ¿verdad? Este es el modelo de emergencia de la enfermedad. Bueno, hacen ay, perdón. Lo primero que se identificó, ¿verdad? Fueron 2 genes que contenían los aislados de avena y también se corroboró que uno de ellos contaba en aislados de lolium y ambos genes o las cepas eran avirulentas a trigo porque trigo tenía los receptores para los otros genes receptores para ser avirulento, ¿verdad? Entonces ahí cumplía o cumple lo que se conoce la resistencia de gen por gen.
Entonces, al determinar eso o al observar eso, dijeron, bueno, vamos a evaluar si existen genes homólogos con otras gramíneas, ¿verdad? U otros cultivos. En cuanto a uno de ellos, que es el PWT4, se dieron cuenta que no existía muchos, y si existían también no eran funcionales, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, al encontrarse con los genes homólogos al PBT3, encontraron que sí existía y que sí también tenían funcionalidad. Y clasificaron de la siguiente manera, como pueden observar en la figura que se amplió, ¿verdad? En 4 tipos diferentes. Un tipo C, en donde se encontró aislados que vienen de arroz, ¿verdad? Un tipo B, en donde se agruparon los aislados de trigo, y un grupo A, en donde se agruparon algunos aislados de trigo, también del oleum, de avena y de leucine. El grupo control que se utilizó y que es completamente externo, ¿verdad? Es el de Digitaria, porque vendría a ser grisea, ¿verdad? Pericularia grisea. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, ellos hicieron diferentes evaluaciones también de virulencia y se dieron cuenta y determinaron también el gen en aislados de trigo, y se dieron cuenta que los aislados de trigo tenían 3 tipos en esta clasificación tenían 3 tipos de ese gen, ¿verdad? 3 tipos del grupo anterior, en donde había aislados que tenían el tipo A0, que es el tipo que es originario de avena, ¿verdad? Y es avirulento a trigo. Encontraron un tipo A0 que le pusieron como con un guión, ¿verdad? En el leucine, y es diferente porque tiene una sustitución aguas arriba de donde se expresa el gen, ¿verdad? Donde estaba su marco de lectura. Entonces, por esa razón es diferente, y también es avirulento. También, y por último encontraron el tipo ATM, que tiene sí una inserción mayor de un retrotransposón que se encontró también dentro de lo que vendría a ser aislados de trigo, ¿verdad? Y definitivamente el grupo B, que es el grupo mayor, en donde sí hay un polimorfismo mayor y a nivel ya de proteínas, ¿verdad? De aminoácidos, al sustituir ya cambia completamente. Y a su vez, como le digo, esos organismos son de tipo virulento. Bueno, entonces lo anterior era para mencionar este modelo o este esquema que propone la emergencia de la enfermedad. El modelo anterior explica la óptica a partir del hongo, ¿verdad? Del patógeno. ¿Y por qué en trigo y en Brasil? Bueno, se cree que en esos años de 1985, 1980, si mal no recuerdo, se hizo una importación importante para un grupo para mejoramiento y para producción. No recuerdo la variedad específica, está en este trabajo, si por ahí quieren después, explica bastante bien, en donde había una población de trigo que tenía el gen dominante, que es el RBT3, que le da la virulencia para estos aislados con esa característica o ese tipo A0, ¿verdad? Pero sin embargo, él también después se determinó que eso tenía, o ese grupo cultivar, tenían los alelos recesivos. En este mismo estudio se evaluaron las pruebas de patogenicidad y se corroboró de que si existe esta característica de gen recesivo, el hongo de este tipo tenía la capacidad de de colonizar y de instalarse en el cultivo. Entonces la propuesta es que tuvo la oportunidad de poder infectar
por esa característica a algunas poblaciones de trigo. Entonces, a partir de esa mutación en ese tipo del gen, ¿verdad? De ese gen homólogo, causó que finalmente se expanda y salte al trigo esa enfermedad o ese linaje, por así decirlo. Bueno, con respecto a lo que nosotros llevamos haciendo, buscando entender la variabilidad en la región, o en realidad en nuestro país, ¿verdad? Del 2014, más o menos, se empezaron a hacer los estudios de variabilidad. Los aislados que se cuentan son de estas regiones productoras de trigo, como el Jobú, Cacupé, Guayaibí, Alto Paraná y entre otras. Los hospederos de Piricularia con los que nosotros hacemos las evaluaciones serían también el rango de hospederos que estaba hablando de que se conoce bastante, que es los de Avena, Lolium, Bromus. Y actualmente se encuentran aislados, ¿verdad? 122 cultivos monopólicos de este hongo en el IPTA, ¿verdad? Es básicamente el trabajo inició por iniciativa de Capeco y un convenio entre Capeco, IPTA y el UDA. Y a partir de ahí se fueron realizando diferentes ensayos, tanto a nivel de hongo como en plantas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más de Piricularia oryzae? Bueno, Piricularia si bien existe un grupo que está bastante interesado en dividir, ¿verdad? En dividir Piricularia que infecta a trigo y propuso un nombre que era Piricularia graminitriticii. Por el momento, hasta ahora, las evidencias científicas apuntan a que todavía no ocurrió esa especiación que ellos hablan y de que evidentemente son de otra clase taxonómica. Entonces, por el momento a Piricularia oryzae se le clasifica en linajes. Específicamente, este trabajo le clasificó en 6 linajes. Uno que viene de Oryza, que son los aislados de arroz, ¿verdad? También los que vienen de Setaria, el grupo de Brachiaria que se dividió en 2, Stenotaphlum, ¿verdad? El grupo de trigo, Lolium, Eleucine, entre otros. Nosotros, a través de unos estudios filogenéticos que llevamos a cabo de unas regiones específicas para poder identificarlas, ¿verdad? La filogenia que pueden observar ahora es de una región del ribosomal larga, ¿verdad? De esa región que se conoce como LSU. Y nosotros pudimos diferenciar entre especies y a su vez se agruparon asimismo en el grupo de Piricularia oryzae especies que vienen de diferentes hospederos. ¿Cómo vendrían a ser entonces los de trigo, los de Stenotaphlum, Rhinchellintrum, Bromus, Lolium, Avena y Eleucine? Entonces, corresponde por el momento con lo que se reporta a nivel también regional y mundial, ¿verdad? Otra región que también determinamos fue la de la actina, en donde tuvimos el mismo tipo de agrupamiento. Eso es correspondiente a lo que vendría a ser la especie, ¿verdad? En cuanto a la diversidad de Piricularia, también estuvimos llevando a cabo algunas pruebas. Hicimos, este es un gráfico que hicimos a partir de unos marcadores del tipo microsatélite, en donde queríamos ver justamente esa variabilidad que había a nivel de las especies que teníamos en aquel momento
estoy hablando del 2015, más o menos, sí, 2015, unas 26, si mal no recuerdo, especies que lo que teníamos o lo que queríamos caracterizar en ese momento, y nos dio este resultado en donde realmente los aislados de Lolium avena, ¿verdad? Se ubicaron o se quedaron próximos a los aislados de trigo, ¿verdad? Se mantuvieron cercanos, lo que coincide con lo que dice decía la literatura en su momento también. Y los aislados de Digitaria, que son de otra especie, que es la grisia, se agruparon por otro lado, por otro grupo. También nosotros queríamos buscar si existía una agrupación por región, por distribución geográfica, y esa agrupación no pudimos determinar, ¿verdad? No pudimos encontrarle la relación en cuanto a la región, pero sí a nivel de hospederos. Posterior a esto, ampliamos el número de aislados, en total 84, y básicamente nos dividió en 3 grupos. Estos son resultados preliminares, todavía no son nada concluyentes, ¿verdad? Pero nada más mostrar que es lo que por el momento estamos observando en los datos que estamos teniendo. Y en los 3 grupos encontramos aislados de trigo. Lo que sí vemos también es que los de Digitaria se mantienen siempre porque son otras especies. Y también siempre están los de avena, leucine, cencrus, que cencrus también tenemos identificado que se refiere a otra especie. Básicamente esa es los trabajos que venimos haciendo con respecto a esta especie, y vamos avanzando, ¿verdad? Todavía no pudimos concluir con respecto a esta característica de diversidad. Bueno, entonces, por mi parte es todo. Siempre me gusta agradecer porque esto es un trabajo en equipo, es un trabajo de mucho tiempo y de mucha gente. Y para mí es un placer, ¿verdad? Que nuestros resultados, poder presentar nuestros resultados, y también agradecer a todas las instituciones que colaboran y que van sumando el aporte cada vez, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de cualquier pregunta, creo que al final de la presentación también de Carlos. Asimismo, Cintia, muchas gracias. Excelente la presentación. Entonces nosotros vamos a continuar, ¿verdad? Ya para cederle la palabra al doctor Carlos Ausique Pérez, ¿verdad? Quien va a hablarnos sobre cómo la planta de trigo enfrenta la infección de pediculario. Una perspectiva metabólica de la interacción es el abordaje que el doctor Carlos va a estar presentándonos. Con relación al currículum del doctor Carlos, es ingeniero agrónomo, por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una maestría y un doctorado en fisiología vegetal por la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. Cuenta con formación a nivel de posgrado en la Universidad Federal de Viçosa y en la Embrapa. Actualmente se desempeña como investigador junior asociado al programa de fenotipaje de plantas de la Universidad de Palaquejo en República Checa. Su línea de investigación básicamente se basa en lo que sería fisiología de plantas perennes, tropicales y gramíneas, actuando en el área de respuestas fisiológicas, bioquímicas y moleculares de las plantas a estrés biótico y abiótico. Entonces, desde ya muchas gracias, doctor Carlos, y procedemos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas noches aquí en Europa Central. Primeramente agradecer a todo el equipo, al comité que ha organizado esta reunión. Pienso que es importante poder tener este tipo de escenarios en los cuales se comparta conocimiento, se compartan experiencias y desde luego se formen nuevas interacciones
para el avance científico de nuestros países, ¿no? Y temas comunes como es el que hoy nos ataña y de gran importancia para la seguridad alimentaria de nuestro planeta, por así decirlo. Entonces voy a compartir la presentación. Lógicamente extiendo estos agradecimientos al profesor Adams Coleman, al profesor Christian Grabowski, quienes hicieron extensiva esa invitación a participar y a compartir un poco de mis experiencias en el área y con esta enfermedad tan importante para nosotros. La presentación está compartida, todos los están visualizando. Sí, Carlos. Vale, entonces vamos a comenzar. Una fotografía simplemente para ambientar síntomas a nivel de planta, espiga, vemos las estructuras del hongo con unas bonitas fotos de microscopía electrónica que fueron hechas por el equipo de investigación al cual yo pertenecí durante casi 9 años de mi vida en Brasil, que es un equipo que es gerenciado por el profesor Fabricio Rodríguez, un investigador bastante reconocido a nivel mundial por sus estudios y desarrollos con el silicio para el control de enfermedades. Bueno, entonces, como bien lo comentó el profesor Adams, el título de mi presentación es ¿Cómo la planta de trigo enfrenta la infección por Pericularia oryza? Una perspectiva metabólica de la interacción. Bueno, inicialmente, pues, actualmente yo hago parte del equipo de Phenotyping de la Universidad de Palasquejo, aquí en la República Checa, en la ciudad de Olomouc. Olomouc es una ciudad que fue fundada hace 1000 años por romanos, hace parte de la región de Moravia, aquí en una región cercana a Eslovaquia y al norte de Austria. Es muy reconocida por la universidad. En esta universidad estudió grandes músicos como Mozart y también científicos como Gregorio Mendel. Yo hago parte del Instituto HANA, que el Instituto HANA es una institución nacional que se dedica a los desarrollos biotecnológicos de diferentes cultivos de importancia para la República Checa. Unas fotos que ambientan cómo es la ciudad aquí y una cosa y es un consejo: quien pueda venir a disfrutar una buena cerveza en la República Checa es bienvenido. La cerveza aquí es de alta calidad. Bueno, entonces para comenzar, vamos a la temática que programé para este seminario. Tienen 3 tópicos principales. Uno relacionado sobre los aspectos asociados a la interacción planta-patógeno. Un segundo aspecto que aborda el metabolismo vegetal versus Pericularia oryza, cómo la planta, cómo el patógeno comienza a modular una serie de alteraciones metabólicas para favorecer su infección y cómo la planta puede contrarrestar esas acciones. Y una pregunta de manera general, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre la resistencia a este patógeno? Bueno, entonces, Cintia ya hizo un esbozo bastante interesante en relación a la importancia que tiene esta enfermedad a nivel mundial, su historia, todo lo que engloba los últimos 30, 35 años desde su primer reporte en Brasil. Sí, es una enfermedad muy importante que lógicamente está relacionada con la seguridad alimentaria, pues el trigo es considerado uno de los 3 principales fuentes energéticas para la raza humana, ¿sí? Después del arroz. Entonces, considerando la importancia que tiene para la humanidad este cultivo, pues la magnitud en relación a la enfermedad es de bastante peso. Entonces, es una enfermedad que puede causar severidades mayores al 70% en campos de producción.
Lógicamente, al tener una alta severidad de incidencia en los campos, los rendimientos del cultivo también se ven gravemente afectados. Estamos hablando de reducciones superiores al 70%. Casos en Brasil y en algunos países vecinos de la región se alcanzaron pérdidas totales, ¿no? Recientemente en Bangladesh se habló de más o menos en el primer, digámoslo así, en la primera epidemia causada por esta enfermedad en 2015-2016, se reportaron 15.000, la pérdida de 15.000 hectáreas en Bangladesh, considerando que es un país pequeño y vecino a uno de los principales productores de trigo en el mundo, que es la India. ¿Sí? A pesar de que la India aún no ha reportado oficialmente la presencia de esta enfermedad de la pericularia, ya se tienen indicios de que algunos campos que colindan con Bangladesh presentan sintomatologías, inclusive varios investigadores, varios centros de investigación de la India han hecho contacto con instituciones brasileras, con nuestro equipo de trabajo para intentar contar las experiencias y ellos poder ganar mayor nivel de información para poder diseñar sus planes de investigación y sus planes de choque para evitar perjuicios a las regiones que pueden llegar a ser afectadas por epidemias causadas por pericularia. Entonces es una enfermedad que ya está prácticamente en todo el planeta. Hace un mes se hizo el reporte de la presencia de pericularia en África, específicamente en Zambia. Entonces, ya la enfermedad se está moviendo rápidamente, se está diseminando en los diferentes campos y pues lógicamente es una alerta mundial y que ha permitido una fuerte interacción entre diferentes equipos de trabajo y en los cuales los trabajos que se han desarrollado principalmente en Brasil, donde se originó la enfermedad, han cobrado relevancia, han cobrado bastante importancia y son sustrato para otros equipos de investigación de Estados Unidos, aquí de Europa y ya Asia y muy posiblemente África lo está haciendo. Australia también se ha interesado mucho por lo que se puede compartir, lo que se puede hacer. Las agencias de investigación australianas hoy en día invierten en el desarrollo de genotipos resistentes. Se está haciendo una fuerte inversión en el desarrollo de cultivares o de variedades resistentes, ¿sí? Tanto así que hace ya unos 2-3 años la institución que destina recursos para la investigación en Australia hizo una convocatoria mundial para financiar proyectos de investigación en otros países y con alianzas con Australia por cerca de $3 millones. Entonces ustedes pueden imaginar la importancia que tiene esta enfermedad para el mundo científico y para el mundo en general. Bueno, esto ya fue una de las primeras alertas que CIMMYT, como Centro de Investigación Mundial en Trigo, comenzó a divulgar desde el año 2016, ¿sí? El año en que fue reportado en Bangladesh la presencia de pericularia. Vemos como aquí la producción de trigo, ¿sí? Entre más, la barra entre más intenso el verde son las áreas de mayor productividad de ese cultivo. Entonces vemos aquí la India por este lado, la China por aquí y en medio está Bangladesh. Entonces el sustrato que tiene este patógeno para conseguir colonizar los principales productores de trigo en el mundo es altísimo. Desde ahí la importancia de la alarma. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué después de Bangladesh, a raíz de esto fue que o pericularia comenzó a tomar ese nivel de importancia?
siempre fue negligenciada y siempre se vendió la idea de que era una enfermedad que era restringida a Sudamérica, ¿sí? Y pues la expresión que se tenía en relación a investigación, en relación a la importancia regional, no alcanzó la magnitud necesaria, ¿sí? Para poder posesionarla dentro de lo que vivimos hoy. Entonces, en el momento que ya saltó a otro continente, donde está en medio de los principales países productores de trigo, pues hombre, ya se volvió una alerta mundial que llamó la atención de todo el mundo y lo sigue llamando ya con la presencia de ella aquí en Zambia. La historia, sí, solo un poquito para recapitular un poco lo que habló Cintia al respecto de la historia, cómo se fue diseminando desde Paraná, el estado de Paraná, para otras regiones vecinas del Paraguay, de la Argentina, dentro de Brasil, también comenzó a colonizar otras regiones, considerando que Brasil, una de las grandes limitantes para expandir el cultivo del trigo es la pericularia, ¿sí? Algunas ya se han conseguido fuertes desarrollos de variedades tolerantes a altas temperaturas, pero en esas regiones, como lo veremos más adelante y como lo esbozó un poco Cintia, los factores ambientales juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Veremos cómo la temperatura juega un papel importante en la quiebra de la resistencia y de ahí cómo sería una perspectiva un poco más integral de los nuevos genotipos que se tienen que desarrollar de los programas de mejoramiento mundial de trigo. Entonces vemos cómo esa enfermedad ha cambiado un poco el panorama y la perspectiva en relación a lo que se tiene que hacer en investigación, lo que se tiene que hacer a nivel de campo, lo que se tiene que hacer a nivel de productores para poder alcanzar, digámoslo así, un blindaje a ese cultivo que es tan importante para la seguridad alimentaria mundial. Entonces vemos aquí que la aparición de Bangladesh simplemente fue una transferencia de semillas que llegaba, que estaba inoculada, llegó allá a Bangladesh o a Asia, se diseminó, tuvo las condiciones ideales. Yo recuerdo que cuando se mandó esa alerta fue coincidente con la reunión internacional de pericularia que tuvo lugar en Florianópolis, Brasil, y el investigador principal titular de Bangladesh, un fitopatólogo bastante reconocido en esa región, él comentaba que los ciclos anteriores, los que precedieron a las epidemias o a la epidemia de pericularia en esa época, fueron precedidos por temperaturas ambientales fuera de lo normal que afectaron el cultivo, que afectaron los campos. Entonces, muy probablemente esas alteraciones climáticas pueden, en primer lugar, desfavorecer la capacidad de respuesta de las plantas a un estrés debido a la alta temperatura y puede también, o puede ser posible, hipotetizar que esas condiciones permitieron que ese inóculo principal de pericularia tuviera una alta capacidad de dispersión y de producción de forma de poder abordar la historia, poder abordar qué fue lo que pasó, por qué apareció allá, por qué se salió de Sudamérica, y varios grupos están en una continua lucha, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, para poder encontrar. Tenemos un grupo en los Estados Unidos conformado por la Universidad de Kentucky, de investigadores de la Universidad de Kentucky, de Kansas University, y que trabajan en conjunto con investigadores de Inglaterra, especialmente del grupo de Sainsbury, que buscan a partir de estudios filogenéticos, de estudios de bastante envergadura de carácter genómico, poder encontrar dónde estuvo el origen y cómo podemos trabajar sobre él.
Entonces, cuando hablamos de las interacciones planta-patógeno, es importante ponerse en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos agentes biológicos que tienen objetivos diferentes, pero que los une una condición, la necesidad de vivir. El patógeno necesita de la planta porque requiere la energía para poder cumplir su ciclo de vida, y la planta requiere defenderse de los factores externos, como son los patógenos, para poder también cumplir. Entonces, para poder entender en la interacción hay que ponernos en los zapatos de cada actor de esa interacción. Cintia esgrimió muy bien quién es el patógeno. Entonces, yo me voy a poner del otro lado para poder mostrarles a ustedes cómo es que la planta percibe a Pericularia. Entonces, para iniciar eso, vamos a ver los aspectos de la interacción. Entonces, cuando conjugamos dos áreas del conocimiento, como es la fitopatología y parte de los análisis fisiológicos, bioquímicos de la planta, tenemos que remitirnos a relacionar respuestas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo el patógeno, cómo su biología, cómo su ciclo, ¿sí?, afecta el ciclo de expresión de síntomas? ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo el patógeno pasa de un periodo latente, su periodo infeccioso, en el cual él está muy agresivo, alcanza un pico y luego él cae ese nivel de expresión, ¿sí?, para ya quedar listo para un próximo ciclo de infección. Y los síntomas acompañan esa dinámica, solo que esa dinámica es un poco más prolongada en el tiempo y dentro de la fase de desarrollo de la enfermedad, porque envuelve una serie de alteraciones metabólicas que primero la planta la percibe, la expresa, y también el patógeno aprovecha esos cambios para poder garantizar su ciclo de vida. Esto ya es muy conocido por todos nosotros, que es el triángulo de la enfermedad, ¿no? Necesitamos un patógeno agresivo, una planta susceptible y un ambiente que le dé las condiciones para que la enfermedad aparezca, ¿cierto? Y muchos patólogos de la nueva era, por así decirlo, colocan al tiempo como uno de los pilares, ¿sí?, en esas interacciones. Entonces, tener muy claro esto para poder llevar una secuencia de eventos en los cuales tanto la planta como el patógeno se enfrentan para poder cumplir sus objetivos de vida. El ciclo de la enfermedad, lógicamente, solo aquí para repasarlo, tenemos un inóculo principal, ¿no? Ese inóculo principal se comienza a tener estructuras infectivas que se van a depositar en plantas sanas, ¿sí? Causan las primeras infecciones, esas primeras infecciones esporulan, ¿sí?, producen nuevas estructuras infectivas en raíz, en hojas, tallos, espigas, ¿sí? Esas lesiones también comienzan a producir estructuras reproductivas del hongo que forman esos inóculos secundarios que pueden alojarse en hospederos alternativos, ¿sí?, o causar nuevas reinfecciones, ¿sí?, que todo eso está ligado a los factores ambientales. Pero si tomamos un poco más en detalle esa infección, vamos a ver cómo Pericularia, ¿sí?, ella comienza con la llegada de la estructura infectiva en la superficie de la hoja, por ejemplo. Hay un reconocimiento de estructuras, hay un proceso de adhesión en donde la estructura infectiva se fija a la superficie de la planta, comienza un intercambio de información que hace que ese esporo o ese coridio germine y comience a formar el apresorio, ¿no? Que el apresorio es una estructura bastante importante en este patógeno porque es por medio de la cual ella perfora, ella penetra la estructura de la hoja, la estructura
la espiga, del grano, y comienza a invadir los tejidos, ¿sí? Esa primera invasión, esa primera célula, existe, ya estudios han mostrado, tanto en estudios un poco más avanzados en la pericularia del arroz, como esa primera fase hay una alta actividad de efectores, ¿sí? Que modulan el metabolismo de esa célula para que no sea percibida, para que las estructuras del hongo no sean percibidas y él pueda establecerse para partir a las infecciones de sus células vecinas. Entonces, por eso le da a pericularia la característica de un hongo hemibiotrófico, ¿sí? Esa característica que tiene de tener una fase biotrófica en la cual no es percibida por la planta, es silencioso, por así decirlo, y ya pasa a una fase necrotrófica en la cual es altamente agresivo, hay exudación de enzimas, de toxinas que degradan los diferentes tejidos de la planta. Entonces, entendiendo un poco la dinámica del patógeno en relación a la estructura, en relación a la planta, podemos ya tener un escenario en el cual podemos intuir qué es lo que pasa a nivel fisiológico de la planta, por qué el deterioro, por qué la formación de esos síntomas que tienen una razón fisiológica y bioquímica para aparecer. Entonces, el metabolismo vegetal de la planta, y vamos, especialmente me voy a referir a lo que es el metabolismo primario, que son los dos grandes procesos de la naturaleza, que es la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis es como un proceso de construcción, ¿sí? Es un proceso en el cual se requiere dióxido de carbono, agua, energía solar para la formación de carbohidratos y liberación de oxígeno. Y esos sustratos son importantes ¿para qué? Para la generación de energía. A partir de los carbohidratos, ¿sí? Es posible que se genere energía suficiente para cumplir con las demandas de la respiración de crecimiento y la respiración de manutención de las plantas. Entonces son dos procesos altamente energéticos que requieren de un control máximo y de esa dinámica, de esos dos procesos universales que tienen las plantas, depende mucho lo que se pueda responder. Entonces, debido a la importancia que tienen estos dos procesos, los patógenos han desarrollado diferentes mecanismos que consiguen manipular y a partir de esos puntos poder obtener la energía necesaria para cumplir sus demandas vitales. Bueno, entonces aquí retomo rápidamente, sí, ya les conté por qué pericularia es semibiotrófico, tiene una fase biotrófica en la cual hay una fuerte reprogramación del metabolismo que envuelve, ¿sí? El consumo de azúcares, aminoácidos, manipula eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, los azúcares y los aminoácidos son fuentes de carbono, de nitrógeno, ¿sí? Principalmente, y que son requeridos por la fisiología intrínseca al patógeno, ¿sí? Porque el patógeno no puede producir, no puede sintetizar esos compuestos, tiene que irlos a tomar, y los tomas a partir de esa fase. Y ya la fase necrotrófica, como yo les hablé, ya es una fase de alta exudación, ¿sí? O secreción, por así decirlo, de enzimas que degradan pared, toxinas que también contribuyen a los niveles de agresividad que tienen los patógenos, ¿sí? Pericularia, sabemos que tiene importantes toxinas como la pericularina, el ácido picolínico, el ácido fusárico, pero principalmente pericularina y ácido picolínico son las toxinas que tienen bastante influencia en los niveles de agresividad del patógeno, que envuelve lógicamente complejos niveles de degradación de estas estructuras, ¿sí? En el caso de su fase biotrófica hay un decrece,
hay reducciones significativas en la fotosíntesis y en la fase necrotrófica, lógicamente, la muerte celular de la planta y a la nulidad total de la fase funcional de la célula. Entonces, en el caso de Pericularia, uno de los primeros indicios fue este primer trabajo publicado por el profesor Fabricio Rodríguez, en el cual él mostró, ¿sí?, la importancia que tiene ese patógeno, ¿sí?, en la hoja, ¿sí?, porque hasta ese momento, ¿sí?, hasta el año 2010, se hablaba de la importancia de Pericularia a nivel de estructura reproductiva, de espigas, ¿sí? Y muchos descartaban la importancia de este patógeno en nivel de hoja, ¿sí? Con este primer trabajo se abrió esa línea de investigación, ¿sí?, de poder estudiar ya la fase vegetativa del trigo infectada por Pericularia, para poder entender un poco más qué es lo que pasa, qué es lo que hace. Y fue donde comenzó a tomar fuerza esa idea de que también Pericularia es importante a nivel de hoja. Entonces vemos aquí que utilizando silicio se consiguió disminuir, ¿sí?, reducir los daños causados por la enfermedad, tanto en plantas susceptibles como en plantas moderadamente resistentes a la enfermedad. Entonces, ese primer indicio permitió ver que, bueno, ¿qué hay más allá de eso? Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con metabolismo primario. Entonces, varios trabajos en los cuales participé mostraron esa influencia que tiene el patógeno sobre la capacidad fotosintética de la planta de trigo. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí la variedad BR18, que tradicionalmente es una variedad moderadamente resistente a Pericularia, y una susceptible, como las BRS229. Y vemos que a lo largo del proceso de infección, la planta susceptible, ¿sí?, comienza a tener reducciones significativas en la capacidad fotosintética, ¿no? Vemos que ya no fija CO2 al mismo nivel, primero, de una planta no inoculada, y contrastantemente a una planta resistente, también tiene serias diferencias. Y eso también envuelve unas limitaciones asociadas a la capacidad de conductancia estomática. ¿Qué es la conductancia estomática? Simplemente es el nivel de apertura que tienen los estomas para intercambiar CO2 y agua. ¿Sí? Es como la puerta de entrada a esos dos sustratos importantes para la fotosíntesis. Entonces, si hay limitaciones de carácter difusional de esos dos gases, la planta comienza a perder capacidad. Hay cierre de estomas, entonces no tiene suficiente material para procesar a nivel de cloroplastos, ¿sí? Y que eso tiene unas serias implicaciones en las caídas de las tasas fotosintéticas. Otros trabajos pudieron demostrar que también el efecto de la pericularia reduce la actividad de la enzima rubisco. Solo aquí para recordar, la enzima rubisco es la enzima más importante de la naturaleza, porque a través de ella es posible fijar el CO2 atmosférico y transformarlo en carbohidrato. Entonces, si se baja la capacidad fotosintética, entonces podemos intuir que este patógeno también está causando modulaciones metabólicas en la capacidad de respuesta de esta enzima. Entonces, fueron varios trabajos que se hicieron sobre esa línea, y se consiguió demostrar que realmente Pericularia trabaja en dos frentes. Trabaja en poder reducir la capacidad de respuesta fotosintética de las plantas vía que causando una reducción de la conductancia estomática y limitando también la capacidad bioquímica del proceso fotosintético. Entonces ya son varios indicios, ¿sí?, que tenemos para decir por qué es importante ella a nivel de hoja.
Y lógicamente, si ligamos eso, porque recordamos, y lo voy a retomar más adelante, las hojas son las fuentes de la energía o de los carbohidratos necesarios para el vertedero económico, que en el caso del trigo sería la espiga. Entonces, nos tomamos otro camino para investigar y utilizamos los indicadores de estrés. Este famoso FBFM es un indicador de estrés muy utilizado en estreses bióticos, abióticos, que simplemente me indica, por eso es indicador, cómo está comportándose el sistema fotosintético, ¿sí? Una condición saludable es que esa relación esté en torno a un 0,8, a un punto 0,8, son valores adimensionales. Y en el caso de pericularia que vemos, esta técnica puede ser acoplada a análisis de imagen. Entonces vemos aquí nuevamente una variedad resistente, una variedad susceptible a pericularia. Vemos las diferentes fases de desarrollo de la enfermedad, una no inoculada, que sería nuestro control, una asintomática, una sintomática inicial y una sintomática avanzada. Y vemos cómo, ¿sí? Si utilizamos esta escala de colores, vemos que donde hay infección, donde hay formación de manchas, prácticamente la capacidad fotosintética es anulada. Entonces, es un efecto multiplicador. Si vemos mayor proliferación de lesiones, esas lesiones coalescen, ¿sí? Se unen, se juntan, ya comienza a formar síntomas que de cara terminan en una reducción de la capacidad fotosintética. ¿Sí? Eso amarrado a la baja capacidad fotosintética, tenemos también el comportamiento de carbohidratos. Tenemos los principales, glucosa y fructosa, que son los principales, los primeros carbohidratos que forman la fotosíntesis a nivel de citoplasma. Vemos cómo el patógeno comienza a impulsar una mayor síntesis, una mayor presencia de esos contenidos, ¿sí? Vemos aquí una planta no inoculada y vemos aquí cómo los niveles de fructosa aumentan, ¿sí? Pero aumentan, ¿por qué? Porque es que el periculario coge la sacarosa y la comienza a fraccionar en glucosa y fructuosa. Y es importante este punto, las 72 horas a partir de la primera infección, después de la infección, hay unos altos niveles de sacarosa que son sintetizados. Muy probablemente la presencia dentro de esa fase asintomática, que es la fase biotrófica de la enfermedad, el patógeno puede modular, aumenta los niveles, ¿sí? Que él necesita para después fraccionarlos en las fuentes energéticas que serán utilizadas, ¿sí? Entonces eso es un factor importante para entender y comprender por qué la potencia y la agresividad que tiene el patógeno para causar ese daño. También tenemos aquí otro carbohidrato que es el almidón. También hay unos fuertes aumentos durante la fase asintomática, que después caen, ¿sí? Y caen, ¿por qué? Porque hay una reducción. Se toma, así como pasó con la sacarosa, el almidón también comienza a ser fraccionado en compuestos más simples, ¿sí? Para hacer sustrato energético del patógeno. Los aminoácidos. Este metaboloma, que hizo parte de mi trabajo de doctorado, muestra que independientemente del nivel de resistencia de la planta, el patógeno aumenta los niveles de aminoácidos en la planta, ¿sí? Recordemos que los aminoácidos son sustratos importantes para diferentes fases del metabolismo secundario de la planta. Por ejemplo, la ornitina se requiere para la síntesis de poliaminas, que son hormonas importantes para el estrés biótico y abiótico. Tenemos la metionina, importante en la vía metabólica del etileno,
También tenemos aminoácidos más simples, como es el caso de la glutationa y el glutamato, que son importantes tanto a nivel de ciclo de Krebs, de respiración, como un mediador de diferentes procesos, como es el glutamato, que une el metabolismo del nitrógeno y el metabolismo de carbohidratos. ¿Sí? Tenemos la fenilalanina, importante aminoácido para la formación de compuestos con características antimicrobianas. Entonces vemos cómo el hongo impulsa la producción de esos aminoácidos que pueden tornarse fuentes importantes de nitrógeno para él y que están asociados a una posible capacidad de patogenicidad o de agresividad, por así decirlo. Patogenicidad no es el término correcto, sino agresividad. Y retomando un poco, ¿sí? Los estudios a nivel de fuente-demanda, ya sabemos, ya les mostré a ustedes que a nivel de hoja, piricular es importante, pero ¿por qué es importante? Porque es que la hoja produce los carbohidratos necesarios que desvía, ¿sí? hacia el vertedero económico, que es la espiga, ¿sí? Y es principalmente sacarosa lo que se transita, ¿cierto? Entonces, en una planta enferma, ¿qué es lo que pasa? Cuando ella es invadida o colonizada, vemos esta fotografía que aquí vemos estructuras de la planta, ¿sí? Los conductos del floema que conectan esta parte del tallo con la raíz, con la espiga, son todos colonizados por el patógeno. Aquí vemos varias estructuras. Al ser colonizados, se rompe esa conexión y comienzan a haber desvíos de sacarosa. El hongo comienza también a trabajar en degradar ese sustrato energético y por eso vemos los aumentos, ¿sí? A nivel de espiga, de beta y alfa-amilasa, que es una enzima que degrada almidón. Por eso la pérdida de peso y de calidad de los granos. Hay una reducción de estas enzimas que están relacionadas con la producción de almidón, que es esa AGPasa. Lógicamente los contenidos de almidón y azúcares solubles se bajan, y a nivel de hojas el aumento de invertasas. Las invertasas son las que quiebran la molécula de sacarosa en glucosa y fructosa, y hay una reducción en las enzimas que están relacionadas con la síntesis de esa sacarosa. Entonces ustedes comprenderán cómo es ese juego en el cual Pericularia comienza a modular los efectos sobre el metabolismo tanto de hojas como de espiga. Vemos aquí también la expresión, ¿sí? de esos genes asociados a esas enzimas. Vemos aquí a nivel de hoja bandera cómo durante la fase necrotrófica aumentan. ¿Por qué? Porque hay degradación, ¿sí? En diferentes fases de la floración, ¿sí? 20 después días de antesis, 10 días después de antesis, 20 días después de antesis, y también cómo se comportan a nivel de espiga, ¿sí? Vemos que hay un aumento y hay reducciones significativas. ¿Por qué? Porque es que está parando la capacidad de síntesis de sacarosa en las dos estructuras. ¿Y por qué se baja esa posibilidad? Primero, por la quiebra que causa el patógeno, porque continuamente está quebrando la sacarosa, ¿sí? Que se está siendo generada por la fotosíntesis, y también porque hay una reducción en la capacidad de fijación de CO2, ¿sí? Entonces ya no hay el mismo nivel de producción de sacarosa, y por eso es que comienza ese proceso deleterio de las estructuras vegetales del trigo. También vemos otros genes asociados, vemos las beta, el alfa-amilasa, la GPasa, cómo se comportan a lo largo del proceso de infección, y son caídas, son reducciones a lo largo de esas 96 horas de infección. También un reciente trabajo mostró la importancia del etileno como modulador de la enfermedad, ¿sí? El objetivo de este trabajo fue mostrar cómo el etileno puede quebrar la resistencia. ¿Y qué encontramos? Un hecho muy interesante. Las plantas inoculadas con Pericularia tienen aumentos significativos en la concentración de etileno. El etileno es un gas, es una hormona
que está muy relacionado con la maduración de tejidos, con en otros casos con la senescencia, ¿sí? Y en el caso de patógenos, en algunos casos se comporta como un represor de la enfermedad y en otros casos como un favorecedor, un modulador de la enfermedad, un facilitador. En el caso específico de la pericularia del trigo, él se comporta como un facilitador. ¿Por qué? Porque primero aumenta sus niveles independientemente del nivel de resistencia del patógeno, ¿sí? Perdón, independientemente de la resistencia de la planta, y además porque él, la especulación o lo que entendemos es que él puede llegar a generar una especie de cross-talk con el ácido salicílico, que es importante en la inducción de resistencia o en la activación de niveles de resistencia de la planta. Entonces, si aumentan los niveles de etileno, la vía de síntesis del ácido salicílico se para. Entonces, eso favorece a que el patógeno no tenga restricciones en invadir la planta. Entonces, vemos aquí y vemos un hecho importante, que estas enzimas, estos genes que están asociados a las vías metabólicas de la síntesis de etileno, son estimulados por el patógeno. Entonces, esos han sido indicios bien importantes de ello. Bueno, entonces, desde luego, hay una reprogramación metabólica. Si eso es una pregunta, yo creo que tenemos elementos para poder decir que sí, efectivamente, pericularia modula metabólicamente la planta para favorecer su infección. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay diferentes cambios, ¿sí?, que favorecen la enfermedad. Aquí vemos este gráfico que muestra diferentes parámetros y diferentes variables medidas en nuestros experimentos, en donde muestran que en la medida que aquí vemos esta línea divisoria que representa una planta sana, que durante la fase de enfermedad los niveles, ¿sí?, por ejemplo, de fotosíntesis caen exorbitantemente, los niveles de glucosa también favorecen a una planta enferma comparado con su contraparte sana. Entonces vemos esa importancia que tiene. ¿Y qué sabemos sobre resistencia? Lo que les comentaba sobre la temperatura nos mostró que puede quebrar la resistencia basal. Un experimento piloto mostró que plantas de diferentes variedades y niveles de resistencia, aquí guamirín, que es una variedad bastante resistente, bastante susceptible a pericularia, que crecieron en diferentes temperaturas e infectadas posteriormente por pericularia. Vemos que a partir de los 25 grados esa resistencia comienza a perderse. ¿Por qué? Porque hay un efecto asociado al aumento de temperatura que puede estar relacionado con una presión de un estrés abiótico que puede quebrar o que puede reprimir la expresión de varios genes o varias vías metabólicas de defensa de la planta. Y eso ya ha sido estudiado en otras plantas y es posible. Por eso la importancia de contextualizar esta enfermedad dentro de escenarios de cambio climático, ¿sí?, considerando que el trigo es un cultivo de invierno y las proyecciones de aquí a 50 años es que las diferentes áreas de cultivo aumenten 2 o 3 o lugares donde pueda aumentar hasta 5 grados la temperatura media ambiental. Entonces eso ya lleva a pensar que los programas de mejoramiento de trigo, además de mejorar para una mejor respuesta a la alta temperatura, también pueden estar favoreciendo la resistencia al patógeno. Esta hace parte de unos trabajos preliminares que están en fase de finalización del equipo de trabajo de pericularia. Otro problema que tenemos es la proliferación de especies reactivas de oxígeno. Las interacciones con patógenos llevan a la producción de peróxido, de hidrógeno, del ion superóxido, que ellos cuando se salen del control
comienzan a generar este tipo de daños en celulares, ¿sí? Y la presencia pericularia los intensifica, ¿sí? Y especialmente dentro de las fases necrotróficas de la enfermedad para poder destruir. Entonces, uno de los pilares que hemos encontrado es que las variedades resistentes o con algún nivel de resistencia basal a pericularia tienen que tener un eficiente sistema antioxidante. Cuando se conjugan esa capacidad antioxidante, los niveles de la enfermedad son bajos, ¿sí? Y también se puede potencializar esa respuesta utilizando silicio. Como ya les comenté, silicio, como ya todo se ha sido popularizado el efecto de él crea una barrera física a la entrada de patógenos, adicionalmente porque puede inducir respuestas de defensa, como la producción de compuestos antimicrobianos. Silicio también, y hemos hecho muchos trabajos sobre silicio. Silicio se comporta en trigo como una alternativa de manejo a la enfermedad, con reducciones significativas en la severidad y en la incidencia de la enfermedad, y también porque estimula, ¿sí?, algunas enzimas antioxidantes que, como ya les comenté anteriormente, son importantes para metabolizar. Y también trabajos han mostrado que la aplicación de silicio en conjunción con fungicidas puede ayudar también a mitigar los efectos de la enfermedad. Otro aspecto, calcio. La nutrición con calcio también ha mostrado beneficios en el control de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el calcio lo entendemos como el cemento, como los ladrillos que cubren la pared celular de la planta. Entonces, si se refuerzan esas paredes, se puede reducir la capacidad de penetración del patógeno. También una herramienta es utilizar las propias herramientas del patógeno para poder inducir resistencia. Un trabajo hecho con ácido picolínico muestra que diferentes concentraciones me generan daños en la hoja y, consecuentemente, reducciones en la capacidad fotosintética, pero concentraciones no fitotóxicas me pueden estimular el sistema antioxidativo de la planta, reduciendo la capacidad de daño del patógeno. ¿Por qué? Pensémoslo, es una vacuna, ¿sí? Porque le estamos colocando una de las armas, ¿sí?, para que la planta perciba la presencia del patógeno, ¿sí?, inmediatamente ella actúe rápidamente para contrarrestar el patógeno. ¿Sí? Vemos aquí que la toxina en concentraciones no tóxicas puede comportar como un activador de defensa. Entonces, en conclusión, podemos ver que a lo largo de estos 15 años el equipo ha generado mucha información en relación a cómo entender la enfermedad, cómo entender la planta, ¿sí? ¿Qué abordajes de carácter de manejo podemos utilizar para poder contrarrestar los efectos. Como les dije, yo creo que la llegada de pericularia a Bangladesh quebró la historia de la brusone en dos. ¿Por qué? Porque todos nuestros trabajos, ¿sí?, de los diferentes equipos mundiales de pericularia comenzaron a ser vistos de otra forma. Entonces, muchas cosas se han hecho y estamos trabajando con generar nuevas ideas, trabajando con efectos combinados, trabajando para poder entender un poco más la dinámica, para entender la interacción como tal y para generar nuevos resultados. Todo esto fue posible con la unión de esfuerzos, principalmente el profesor Fabricio Rodríguez, quien ha liderado estos trabajos a nivel de Brasil, especialmente para el patosistema como tal, el uso de silicio, ¿sí? Tenemos aquí a la doctora Renata Resende, al doctor Jonas Ríos, al doctor Daniel, que han sido abanderados del estudio de brusone, con los cuales yo tuve la oportunidad de trabajar, compartir, intercambiar ideas, ¿sí? Y todo el apoyo del profesor Fabio Murillo da Mata, el profesor Wagner Araújo, el profesor Samuel del programa de Fisiología Vegetal de la UFB, que ha permitido esa unión
de conocimiento para explorar nuevas ideas en el entendimiento de este problema común del trigo. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de dudas, preguntas, aclaraciones. Ok, muchas gracias, doctor Carlos. Excelente la presentación, muy didáctica. A continuación, tenemos un breve espacio para unas preguntas que fueron formuladas por los participantes, ¿verdad? En Facebook Live. Entonces, voy a con alguna de ellas. La primera va direccionado para la ingeniera Cintia Casal y dice lo siguiente: en Paraguay existen investigaciones en programas de mejoramiento genético para la selección de variedades locales con resistencia a este patógeno. Y la segunda es, ¿cuáles son las metas con los datos que generaron hasta ahora? Me imagino que en su grupo de investigación, Cintia. Bueno, sí, efectivamente, todos estos datos son generados dentro de lo que vendría a ser el Programa Nacional de Mejoramiento de Trigo en Paraguay. Y específicamente el tema de hoy fue la diversidad de linajes, por lo que no se enfocó o no me enfoqué en los trabajos que se llevan haciendo. El Programa Nacional con el doctor Mohan Kohli, dentro de lo que vendría a ser el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, ¿verdad? El Ministerio, CAPECO, se encuentran abocados a identificar la resistencia de este patógeno. ¿Qué buscamos nosotros con identificando esta variabilidad? Es justamente esa selección. Nosotros, para poder llegar a la conclusión de que es un material efectivamente resistente o moderadamente resistente o que tolere al patógeno, tenemos que eliminar esa variabilidad con respecto al patógeno en sí, ¿verdad? Entonces, así nace la idea de poder identificar cuán variables son nuestros aislados a nivel nacional. Entonces, no sé si ahí pude contestar, creo que fueron las dos, ¿verdad? Más o menos las dos preguntas que... Sí, así mismo. Hay otra pregunta con relación a la distribución de estos linajes en el país, y es que hay alguna diferencia con relación a la frecuencia en algunas áreas. Frecuencia, bueno, no... Imagino que está más relacionado a cómo están distribuidos estos linajes en el país. Uh-huh. Bueno, nosotros en cuanto a la distribución geográfica no encontramos un parámetro o una forma en que se agrupe o se distribuya. En cuanto a patogenicidad, sí observamos en algunos casos que sí son más patogénicos que otros, ¿verdad? Y básicamente en las regiones que mencioné, que es la de Itapúa, y Itapúa y Canindeyú, ¿verdad? Que son las zonas en las que más evaluaciones llevamos, en donde tenemos la posibilidad de aislar estos organismos. No hay una clasificación, ¿verdad? Específica o dividida de acuerdo al lugar. Ok, perfecto. Otra consulta es, imagino que para el doctor Carlos, con los datos obtenidos del estudio de metabolismo de la interacción entre piricularia y trigo, ¿cómo los programas de mejoramiento genético están haciendo uso de estas informaciones generadas a partir de estos trabajos? Eso fue un trabajo de reciente publicación, ¿sí? Nuestra intención como equipo es entregar sustrato para que mejoradores principalmente tengan suficientes elementos para orientar cuál serían el ideotipo ideal
por así decirlo, de forma redundante, la variedad que reúna esas condiciones, ¿sí? A nivel metabólicas, para que se torne resistente al patógeno. Recordemos algo importante, que la resistencia demanda energía, ¿sí? Y cuando se demanda energía, los cultivos pierden capacidad de productividad. Entonces hay que conseguir enlazar y conciliar esos dos factores. Como yo lo dije en la presentación, algo importante en el metabolismo de la planta es que tenga un alto nivel de actividad antioxidante, ¿sí? Que le permita protegerse al efecto de la infección, y que asimismo tenga la capacidad de activar otras vías de resistencia. Entonces, eso es un pilar fundamental. Y lo otro sería complementar esa respuesta a la enfermedad con manejo agronómico. Una de esas partes de la nutrición, ¿sí? La utilización de silicio, la utilización de calcio. Eso hacen contribuciones a frenar la capacidad de penetración del patógeno y la diseminación dentro de las áreas de cultivo, ¿sí? Entonces, la misión que tienen los mejoradores de trigo es poder consolidar esa información y determinar en cuáles linajes, ¿sí? O en cuáles líneas mejoradas se pueden obtener esas características. Por información que tenemos, la resistencia completa a pericularia la tiene unos linajes de Aeloyuxis, ¿sí? Que es una especie de trigo, por así decirlo, que tiene toda esa capacidad. Y coincidentemente, esas mismas linajes, primero, tienen una alta capacidad de antioxidativa y son resistentes a altas temperaturas. Entonces, CIMMYT y otros programas de mejoramiento ya están tomando esas accesiones y haciendo los primeros cruzamientos. Ya vienen con unas líneas avanzadas de cruzamiento para poder estabilizar esa resistencia y responder a esos dos factores de interés para el cultivo. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta hace con relación al uso de ácido picolínico. ¿Podría utilizarse como un inductor de resistencia o un programa de selección de materiales con resistencia a pericularia? De hecho, en el caso de la pericularia en trigo, en arroz, ¿sí? Uno de los primeros seleccionadores para las variedades es el uso del ácido picolínico en concentraciones tóxicas, ¿sí? Entonces, esas son las primeras herramientas que tiene el mejoramiento utilizando las toxinas. Ahora, como herramienta de manejo, hay que intentar llevar esos resultados a condiciones de campo, ¿sí? Ese fue un trabajo que se hizo en condiciones controladas, en condiciones de casa, de invernadero, ¿sí? Que me permitieron describir la importancia de esa toxina como un posible inductor. De hecho, esa molécula está patentada como un herbicida. Entonces, si se puede conciliar, encontrarse concentraciones concentraciones de ese ácido picolínico de manera comercial, sería una gran alternativa para el manejo de la enfermedad. Perfecto. Una última consulta, es una pregunta un poco general, yo creo que ambos pueden responderla. Dice, evidentemente el cambio climático afecta la predisposición de la planta como consecuencia del estrés, pero ¿puede el cambio climático favorecer el surgimiento de nuevas variantes del patógeno? Y
La segunda es, o existe algún otro factor que conlleva a eso, ¿verdad? Tal vez alguna presión de selección como el uso de fungicidas. Entonces hace una analogía a factores como el cambio climático o el uso de fungicidas como, ¿verdad? Precursores para el surgimiento, ¿verdad? De esas variantes genéticas. Le cedo a cualquiera de los dos que pueda responder esas preguntas. ¿Puedo empezar yo? Claro, Cintia, por favor. No, básicamente que sí, que la característica en sí de las especies es sobrevivir, ¿verdad? Entonces, así como la condición se va haciendo más adversa para el cultivo en sí, como mencionó Carlos, el patógeno también va ganando cierta ventaja con respecto a esas temperaturas que se van condicionando más a su óptimo, ¿verdad? Ya sea para colonizar, ya sea para esporular, porque también es conocido, ¿verdad?, que existen diferentes rangos de temperaturas que favorecen al hongo para que produzca el micelio y colonice en sí la planta, y también para favorecer su producción de conidias a partir de la cual ella se dispersa, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser un problema, ¿verdad? Importante estas variaciones de temperatura y también de las precipitaciones, ¿verdad? Porque no olvidemos que esta enfermedad no solamente necesita la condición ideal de temperatura, sino también un tiempo prolongado de espiga mojada, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que se vean los síntomas en la espiga. Entonces yo creo que sí, y también va a ir favoreciendo, como les digo, si favorece la colonización, favorece la dispersión, evidentemente también va a favorecer la condición para que se pueda reproducir y para que puedan tener incluso mayor variabilidad y la aparición de nuevos linajes, ¿verdad? Obviamente estamos hablando en tiempos evolutivos bastante prolongados, ¿verdad? Y se sabe qué pasó, por lo que probablemente va a pasar, ¿verdad? Es cuestión de evolución. Bueno, yo quisiera agregar al respecto. Bueno, las condiciones ambientales, lógicamente, dentro del análisis mundial que ha hecho la FAO y con los modelos de previsión climática, uno de los cultivos que será impactado o está siendo impactado por el cambio climático, principalmente por el aumento de temperatura, es el trigo. ¿Sí? Sí, recordemos que es un cultivo de invierno. Sí, y aumentos de 2, 3 grados en la temperatura media, eso cambia totalmente la dinámica y la respuesta ambiental de ese cultivo. Y que esos cambios en temperatura también favorecen al patógeno. Entonces vemos que el trigo se está viendo enfrentado a dos grandes problemáticas: el estrés por temperatura y la temperatura como potencial modulador de las poblaciones de pericularia. Entonces, el desafío es grande, el desafío es enfocado a solucionar esos dos problemas de manera simultánea. ¿Sí? Por eso quizás en Brasil el tema de pericularia no es tan importante en las regiones de Río Grande del Sur o parte de Santa Catarina, porque la estación fría perjudica la proliferación de la enfermedad, la reduce la capacidad. Eso no quiere decir que no exista, existen infecciones, solo que son de bajo nivel comparado con lo que pasa en el norte de Paraná, lo que quizás se vivió el año pasado en algunas regiones de Goiás, que son regiones de mayor temperatura, donde la condición favorece la presencia y el desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? En relación a los fungicidas, ¿qué tenemos hoy? Ya se tienen indicios de que nuevas poblaciones de pericularia están siendo resistentes a triazoles. Los triazoles es la última, digamos, es el último grito de la moda para el control de enfermedades, los triazoles y las estrobilulinas. Entonces,
esa presión de selección que se hace con los fungicidas está generando que escapes de poblaciones de pericularia que se vuelven resistentes a ese tipo de fungicidas. Entonces, ahí hay otro camino por el cual hay que trabajar, evitar la proliferación de linajes resistentes a fungicidas. Ahí el manejo agronómico tiene que ser fundamental. Ok, muchas gracias. Bueno, sin más preguntas, nosotros agradecemos la participación de Carlos y Cintia por haber compartido con nosotros sus experiencias con relación a este patógeno realmente muy importante, como ya los mencionaron. Y también agradecerles a los participantes vía Facebook Live que estuvieron acompañándonos en este seminario web. Y le volvemos a invitar para el próximo seminario que se estaría realizando, ¿verdad?, dentro del marco del Congreso. Y por hoy esto es todo y agradecemos de vuelta, en nombre del evento, le agradecemos a todos por su participación. Buenas noches.